extra, porque lo tenemos en línea al doctor Cayetano Dara. Él está, digamos, defendiendo los intereses del doctor Alday en esta causa lleva como 13, 14 años la causa esta que tiene que ver con las expropiaciones, ¿no? Expropiaciones que toda la vida se han hecho en regla, ha costado la muerte de varias personas, pero lo importante de esto es, además de lamentar todas estas cuestiones, es ver cómo se va diluyendo una causa que empezó con muchos bríos y con muchas acusaciones extras. Ahora, bueno, contratando a un abogado ad hoc, que habiendo toda una Fiscalía de Estado, esto lo digo yo, para mí es una vergüenza que el erario tenga, o sea, que el erario, que en este caso con guita del erario público, que en rigor de verdad es el erario nada más, es público por definición, advierta uno que está invirtiendo o está auxiliando con una caja extra a un letrado, ¿no? No importa quién, es el hecho en sí mismo. Y si me apuran un poco, por lo que yo voy sabiendo, ha habido aprietes también por parte de este abogado para encontrar en los testigos la licencia o, digamos, la posibilidad de ayudarle un cachito más a esta mentira que fue esta causa. Buen día, doctor Dara, ¿cómo le va? Hola, Carlos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, hay una pausa hasta el 13, ¿no? Sí, el miércoles 13, siempre y cuando no nos avisen antes que se prorroga, porque el problema es que la Corte ha pedido o habría pedido o pediría a las nuevas autoridades municipales del Consejo Deliberante el préstamo de las instalaciones. Entonces hasta esa fecha no tenemos, no hay dónde funcionar. Si no, van a tener que buscar en otro lado, no sé dónde, pero tendrán que buscar. Entonces el tribunal, con buen criterio, ha suspendido la audiencia hasta el miércoles 13. Cualquier cosa nos van a avisar ahí. Tenemos un correo de WhatsApp de todos los que intervenimos ahí en la audiencia, desde los jueces, los secretarios, los defensores, por donde nos comunicamos y por donde nos pasan inclusive las copias de la audiencia, ¿no? Claro. Y las notificaciones en general sirve para eso también. Sí. Sí, por supuesto. Ahora, cumplido esa etapa, sigue ahí, pero igual vamos a ir hasta diciembre, enero. Pero el tema es el siguiente, yo no me he puesto a hacer los números de cuánto. Hoy van 103 audiencias que se han tomado. No puedo decir que sean 103 testigos, porque ha habido audiencias que para un testigo ha llevado o ha necesitado 2, 3 y en algunos casos hasta 5 audiencias para que termine de declarar un testigo. Yo no sé, dicen que los que llevan los números que quedarían unos 6 o 7 testigos de la lista, ¿no es cierto? Bueno, yo espero que esto se pueda terminar este año, para que el año que viene quedar la parte de la indagatoria y los alegatos. A ver si se termina. Llevamos un año y más y 2 meses y medio de audiencia, ¿no? Claro. Bueno, pero ¿cómo sigue la historia? Contemos algo de lo que... Y bueno, la historia sigue, hay una realidad, Carlos, es decir, los testigos que están yendo están declarando un poco cómo ha sido la realidad, donde aquí no hay, por ejemplo, ha declarado el doctor Sánchez Busto, que era asesor del ministro de Hacienda de aquel entonces, y ha declarado lo correcto, ¿no? Es decir, ha declarado que los expedientes los iniciaba
la Fiscalía de Estado pidiendo el pago. Cuando llegaban al Ministerio de Hacienda, si se analizaban y se determinaba si había plata o no para pagarlo en una sola vez, o si no, llamar al expropiado o al abogado del expropiado para llegar a un acuerdo de pago en cuotas. Es decir, y se le preguntaron si pues, legalmente, dice, mire, yo se supone que los expedientes, si la Fiscalía del Estado los habría mandado pidiendo el pago de una expropiación, es porque había verificado que todo el trámite y el proceso legal estaba correcto. Si no, no lo hubiera mandado. No hay que olvidarse que la Fiscalía de Estado es el órgano de control específico de este tipo de actividad, ¿no? Que la que representa los intereses de la provincia. Entonces, hablar de asociación ilícita, donde hasta la fecha, en el año y 2 meses que llevamos, no ni siquiera han podido probar, te voy a hacer, porque disculpame lo que te digo, ¿no? Pero no han podido probar ni siquiera que ninguno de los imputados han estado en un café tomando un café solo, e inclusive con alguno de los jueces denunciados. Entonces, la asociación ilícita es un delito grave, pero requiere es un delito de dolo y es un delito de consentimiento de las partes. Tienen que probar que ha habido un acuerdo previo para estafar al Estado, como dicen. Esto es la demostración más clara de la gran mentira, ¿no es cierto?, y que hizo el doctor De Santi, hoy presidente de la Corte, y el entonces gobernador de la provincia, para justificar. Si no había plata, hubieran dicho no hay plata, no se paga, o se demora el pago. Pero no hacer esto donde han involucrado a más de 20 personas, todas personas profesionales, honorables, inclusive hay 3 que han fallecido como consecuencia de esto, ¿no? Porque hay 2 que las enfermedades se le acrecentaron y no hubo remedio. Entonces, uno es la doctora, perdón, recordemos quién son los fallecidos. No, los fallecidos son, Roberto Baitoki, el doctor Roberto Baitoki, que era el abogado, no era el único abogado de fiscalía que llevaba las expropiaciones, pero sí el abogado al cual le cargaron las tintas. ¿Y por qué le cargaron las tintas? Y bueno, muy simple, Carlos. El doctor Baitoki no se prestó en su momento al juego de la familia Bataller para sacar armar este engendro periodístico que han armado, porque todo nació ahí ante una negativa del doctor Baitoki en una entrevista de darle datos que respondían amparándose en el secreto profesional. Y bueno, ¿qué hicieron? Lo llamaron al doctor De Santi, que en ese entonces era de los asesores personales del gobernador, si bien era el jefe de la asesoría, pero era asesor personal, no era un funcionario. Esto que le quede claro a todo el mundo, porque la ley de la asesoría no le da categoría, que regula la asesoría de los ministerios y del gobernador, no le da categoría de funcionario, no tienen jerarquía de funcionario y se limitan al lugar donde están, nada más que a ese lugar. En la jerga política, Carlos, y vos que tenés tantos años o más que yo en esta materia, sabés que a la asesoría letrada van los amigos en pago de favores, ¿no es cierto? Claro. Que hacen los ministros, los gobernadores en pago de favores personales que le puedan haber hecho durante la campaña.
De ahí a hacer lo que hicieron y lo que han hecho, la pregunta, yo lo tengo, está preguntado y respondido por el doctor de Sánchez. Si conocía la ley, dijo que sí, de la asesoría de los gobernadores. Y le pregunté si la encomienda que le había dado al gobernador, como él declara, de que le encomendó que fuera hasta el hueso, y así lo pone entre comillas, para descubrir esto, fue verbal o escrita. Me dijo que fue verbal. Siendo una encomienda verbal, tiene el poder dudar con total y absoluta razón y hasta certeza de que haya sido así o que haya sido verdad, ¿no? Y que no haya sido un intento personal de ponerse, de conseguir algún galardón para el futuro profesional y el futuro personal. Esto es lamentable porque si hubiera sido una encomienda por escrito, bueno, él con la encomienda por escrito de última va representando al gobernador y se presentan todas las dependencias gubernamentales y puede obtener datos y recabar datos, pero no como lo hizo. Y sin embargo lo han hecho, lo han armado, han apretado gente, pero no te da una idea, al punto de que ¿cómo habrá sido que, Carlos, una vez que se inició la etapa de instrucción... Perdón, no te alejes del micrófono. Este juicio cayó en el cuarto juzgado, que estaba el doctor Senador Aveda, y el doctor Senador Aveda se inhibió y pasó al quinto. Ahí estuvo la doctora Roseló de jueza. Y la doctora Roseló permitió todo tipo de excesos por parte de los denunciantes, es decir, la Fiscalía de Estado, fundamentalmente, al punto de que a ellos les permitía participar en las audiencias donde se recibían testimonios y a los defensores no. Y ojo que esto lo tengo por escrito, porque yo en aquel entonces defendía a la doctora Marón de Soberbio y en 2 oportunidades pedí autorización para participar en la audiencia, porque lo que corresponde me dijeron por escrito que no. Perdón, doctor, Cayetano. Doctor. No te alejes del teléfono porque se te va. Repetime de vuelta lo que estabas señalando el último. Te explico que el tema cuando cayó al juzgado de la doctora Roseló, el quinto, que es donde ha tramitado, vinieron la etapa de los testimonios, ¿no es cierto? Y a la audiencia, por el Código Procesal, los abogados defensores deben pedir autorización para participar en las audiencias. No podés preguntar, salvo que lo hagas a través del juez. Y si el juez te lo acepta. En el caso de los representantes de la Fiscalía de Estado, tuvieron participación en todas las audiencias, cosa que a nosotros, los abogados defensores, nos lo negaron por escrito. Y ojo, que yo lo reitero, yo lo pedí cuando era defensor de la doctora Marón de Soberbio, y me dijeron que no podía asistir a las audiencias. Y ahora resulta ser de que en las audiencias del debate vienen a declarar testigos que declararon aquel entonces y no tienen ningún empacho. No te me vayas del ahí está. ¿Y no tuvieron ningún empacho? ¿Cómo? ¿No tuvieron ningún empacho, decías? En decir y en contar cómo eran las audiencias, ¿no? Donde el abogado de la Fiscalía de Estado los trataba mal y los apretaba, y que ellos se sentían atemorizados. Esto lo ha dicho y consta en acta la señora Infante, también lo ha dicho un abogado de Mendoza,
de Santiago del Estero, que participó porque participó en uno de los negocios de la compra-venta de las sesiones de juicio de expropiación, y más dejó claro la forma como lo había tratado el doctor Pontoriero. Entonces vos te das cuenta que todos los testimonios empiezan a caerse y a perder credibilidad. Claro, más, la señora Infante dice muy clarito, yo lo tenía sentado al lado en la silla, pegado a mí a la izquierda mía, cuando, conforme lo dispone en una práctica en tribunales, los abogados estamos, cuando participaron en la audiencia, está detrás del deponente, del declarante, no está al costado ni delante. Y en este caso, la señora Infante dijo que estaba al lado, y el abogado de Santiago del Estero dijo que en algunos momentos se ponía al frente en el lugar del juez, del otro lado del escritorio. Entonces te das cuenta vos, si a eso le sumás, Carlos, que muchos de los testigos eran empleados públicos y el doctor Pontoriero representaba a la provincia, y no es fácil el momento para un empleado público estar declarando en contra de la patronal, ¿no? Claro. Ahora, y este es un dato histórico que lo quiero consignar contigo, Cayetano, porque históricamente, mucho antes de la gestión de Gioja, mucho antes de la gestión de Santi, históricamente, reflexiones de mucha gente que hacía juicio de este tipo de juicios, la verdad, todos se arreglaban en la Casa de Gobierno porque el gobernador se interesaba pequeños o grandes montos, era saber de qué manera se podía ir pagando para no debilitar las finanzas públicas en algunos casos. En otros realmente pasaban normalmente, no había ningún impedimento. Estos son los inventores del juicio ¿no? Son los creadores de esto para llegar a una caja en la que se les va desarmando el todo, ¿no? Por supuesto, Carlos, vos calculás, el decreto que genera todo esto es del doctor Bravo del año 85. Del año 85, que declara de interés público, ¿no es cierto?, toda la zona del dique Costa del Viento, donde hoy es Costa del Viento, toda esa zona, sujeto a expropiación. Y a partir de ahí se inician algunos juicios, los inicia el gobierno y otros los inician los expropiados, los posibles expropiados. Pero nunca hubo problema, es decir, todo empiezan a aparecer en el año 2009 fue, si no me equivoco, en ese momento, es decir, y empiezan, pero hay cosas que no tienen razón de ser, Carlos. Han cuestionado la Fiscalía de Estado durante la gestión del doctor De Santi, ha cuestionado una de las formas de tasaciones de los bienes al Tribunal de Tasaciones, porque decía que los tasaban los peritos como bienes, no bienes rurales, sino bienes urbanos. Y cuando el primer ingeniero que practicó este tipo de tasación fue el ingeniero José Luis Gioja. Claro. En el caso de Villa Borja, un caso que tramitó en el quinto juzgado civil, cuando el juez era el doctor Ortega, y sacó sentencia favorable, y luego fue ratificado por Cámara, y a partir fue el primer caso donde se practicó ese tipo de tasación. Tomar un inmueble rural, ¿no es cierto?, y tasar hasta los metros cuadrados, tomando como valor para los fines de la tasación
los valores de una localidad cercana, ¿no es cierto? Sí. Y en base a eso fue la tasación. Entonces, pongámonos de acuerdo en todo esto, Carlos. Yo lamentablemente lleva estos 14 años, como te decía recién, hay 3 fallecidos de los imputados, hay 5 o 6 que están padeciendo el juicio, el proceso con problemas de salud y serios, graves, lo que está que no pueden ir no pueden ser presencial en la audiencia, tienen que hacerlo a través de Zoom. Y parte de... Había que justificar una enmienda constitucional para tapar un tercer mandato. Había que intentar obtener un resultado llamativo periodísticamente hablando, ¿no es cierto?, para ascender en tu carrera profesional y política. Y bueno, y han pasado ya 14 años y estamos en esto. Claro, y lo peor es que no saben cómo recomponerlo, porque ya a esta altura del partido ya no tienen forma de recomponerlo. Ahora, Cayetano, tengo que decirte y recordarte, ¿no?, que parte del show que se inició con esta idea se completó cuando fue echado el doctor Carlos Macchi, ¿no? Además, en el paquete, vos fíjate, es decir, hay esta es una de las uno de los hechos que te llaman la atención. Se individualizan en todo esa Grafiña y el doctor Grafiña por lo expropiado y el doctor Baitrocchi por la Fiscalía de Estado. Y hubo un par de juicios donde también hubo 3 abogados de la Fiscalía de Estado. Ahora, qué grandioso, ¿no? De todo esto solamente se denunciaron a la doctora Rosa Marón de Soberbio el primero y al doctor Pajé. Perdón, al doctor Macchi. Cuando hubieron juicios que tramitaron en el 4º juzgado a cargo del doctor Pajés, en el 3er juzgado a cargo de la doctora Betio, en el 8º juzgado a cargo de la yo me recuerdo el nombre de la cosa en aquel entonces, en el 9º juzgado, y sin embargo a esos jueces no fueron involucrados. En el 9º juzgado la doctora, que hoy es camarista, la doctora de la Torre Johnson, que fue una de las primeras sentencias que hubo. Y sin embargo a esos jueces no lo han llamado, no lo han tocado, esos expedientes pues los tienen ofrecidos como prueba, pero no investigados, como han investigado los juicios que tramitaron en el 4º y en el 5º. Es decir, te das cuenta que esto es todo, te va demostrando que todo esto ha sido intencional y direccionado. ¿Y dónde arrancó esto? ¿Por qué la dirección? Y porque el que se negó a brindarle a un periodista en un programa televisivo datos, amparándose en el derecho de reserva, en el secreto profesional, fue el doctor Baitrocchi. Entonces lo tomaron como cabeza de turco y fuimos contra el doctor Baitrocchi y todo lo que tenía alrededor. Claro. Bueno, doctor, estamos asistiendo al show más popular, pero lo grave de esto, y hay que hacer foco en esto, doctor, lo grave de esto que se ha buscado favorecer a uno
perjudicar a otro, designar un abogado ad hoc para que defienda al Estado, teniendo el Estado los abogados propios de la Fiscalía, es decir, un montón de cosas que me parece que es dable advertir la intencionalidad en llegar a una conclusión que, bueno, espero que la conclusión que ellos necesitan no salga de la manera que ellos lo quieren, ¿no? Mira, Carlos, yo espero lo mismo que vos, es decir, es un momento llamativo, no sé ahora, porque hay un hecho que es claro, ¿no? Es decir, el abogado contratado no es contratado por la Fiscalía. Claro. La Fiscalía en aquel entonces no era de Santi. No, estaba contratado por la Secretaría, estuvo contratado por la Secretaría General, el Rubén Pontoriero. Sí, pero es un contrato de colaboración. Entonces, yo no sé si el nuevo secretario general del nuevo gobierno lo va a mantener o no a ese contrato. ¿No es cierto? Y quedan 4 días, 5 días para que asuma Emilio Achín. Claro. Y ojo, que Emilio Achín conoce el tema, no es que le sea desconocido. Entonces, y no puede seguir pagando, que van 12 años pagando honorarios. Claro. De colaboración gratis. Lo menos que podrían haberle exigido, ¿no es cierto?, es diligencia. Por eso, pero... No digo resultados. Perdón. Los resultados no, sino por lo menos diligencia. Y no haber demorado. Resulta ser que nos cargan la responsabilidad de la demora del juicio. Los jueces, a los abogados defensores, cuando no es función de los abogados defensores, agilizar la tramitación de una denuncia, de un juicio penal. Claro. Eso es función del Ministerio Público y en este caso de la parte creyente, que es el auxiliar que tiene. Claro, que querían un resultado a favor de ellos. Cayetano, muchísimas gracias por estos minutos. No, te agradezco a vos, Carlos. Un abrazo. El doctor Cayetano Darra, que está participando en este juicio de expropiación y que se le está cayendo con una torre de naipes así. Ojalá no hayan operaciones ulteriores que beneficien a los que hicieron esta denuncia y que ya de esa causa que lleva 14 años ya han muerto 3 personas justamente por el mismo juicio, es decir, sabiendo que ellos tenían razón, bueno, se presentó este escenario que lo tipifica bien el doctor Cayetano Darra. Gracias y hasta cualquier momento. Chao.